Había leído sobre dos niños pequeños a quienes llamaban indios que habían presenciado la recuperación de un ovni. Y claro, estaba en Italia, así que pensé, ojalá pudiera investigar esta historia. ¿Por qué nadie que diga ser investigador está buscando a estos niños? Porque ahora tienen 70 años, esto ocurrió hace 60 años. Nadie lo estaba investigando. Así que regresé a Estados Unidos en 2009. El hijo del piloto que sobrevoló la zona me llamó por teléfono y me dijo, tengo mucho que contarte sobre mi padre, que era piloto, y sobre algunos casos en California, como el tiroteo de Los Ángeles en 1952. Y luego mencionó, ¿sabías que dos niños vieron un accidente en Socorro? Y respondí, sí, leí sobre eso. Me tomó 4 meses ganarme la confianza del pequeño de 7 años, Remy Baca, para que hablara conmigo. Entonces, ¿qué tenemos con Trinity? Tenemos la ubicación exacta del accidente. Mientras que en Roswell los restos se dispersaron por más de 3 millas y tengo fotos mías con el geólogo en Roswell buscando dónde estaban los restos. En Trinity todo quedó en un solo círculo porque dejó una marca. Tenemos a los 2 niños que aún están vivos. Ahora tenemos en la Ciudad de México la pieza que el niño de 9 años tomó después de 7 días de recuperación. Él entró y quería... Mi nombre es Paola Harris. Y la historia de la ufología o la historia del planeta comenzó mucho antes de Roswell. Desafortunadamente, por la manera en que estudiamos esto o cómo lo presentan los medios, pareciera que Roswell es el único suceso importante, pero eso no es cierto. Debemos tomar en cuenta que hubo un accidente antes de Roswell en 1945, solo un mes después de la bomba atómica. Hablaremos de eso en esta sección, pero también debemos saber que Kenneth Arnold era un piloto que vivía en el estado de Washington y vio 9 ovnis sobre el monte Rainier. Recordemos que era un piloto, no solo alguien diciendo cualquier cosa. La razón por la que quiero hablar de esto es porque soy una de las pocas periodistas que ha hablado con la familia de Kenneth Arnold. La familia de Kenneth Arnold sufrió mucho cuando él hizo pública su historia, ya que su dirección y otros datos aparecieron en los periódicos. Y Kenneth Arnold dijo, vi estas naves con forma de galón sobre el monte Rainier. Y luego, como muchos otros, se obsesionó con los ovnis. Y comenzó a contactar a personas en el campo que escribían libros y que investigaban. Incluso se involucró en el caso de la isla Mauri. Porque creo que cuando tienes un contacto así, quieres saber qué es y eso termina apoderándose de tu vida. Mi labor es encontrar el ángulo humano. Cuando estuve en el programa Coast to Coast de George Noory, su nieta llamó y dijo, soy la nieta de Kenneth Arnold. Bueno, esto es otra coincidencia o sincronicidad. Quiero hablar con Paola Harris. Entonces su nieta dijo, mi madre puede hacer una entrevista contigo. Su nombre es Kim Arnold. Y le dije, sería maravilloso porque quiero saber todo sobre su familia y lo que ocurrió. Creo que este tipo de incidentes tienen una razón. No es solo que un piloto vea ovnis. Hay mensajes detrás y eligen a ciertas personas, a ellos. Y entonces nos preguntamos quiénes son ellos. Esa es una buena pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Quién estaba dentro de esas 9 naves que volaron sobre el monte Rainier? Pero lo importante es que el gobierno, los medios y hasta la sociedad de la época empezaron a llamar a estos objetos platillos voladores por Kenneth Arnold. Porque, ¿cómo más lo describirías? Así nació Flying Saucer Review. Luego salió su revista y todo eran platillos voladores por aquí y por allá. Pero más tarde descubrimos que no todos son platillos voladores.
En el caso de Trinity tenía forma de aguacate, era redondo. En el caso de Socorro era redondo. En el caso de Valensole, en el sur de Francia, donde fui a ver el lugar, también era redondo. Aterrizó en Francia, frente a un agricultor que cultivaba lavanda. De la nave salieron seres. Fue muy parecido al caso de Socorro. Esa es la belleza de conectar estos puntos. Porque no todo se parece a un platillo volador. Incluso el de Roswell tenía las alas inclinadas hacia arriba. No se veía exactamente como los que vio Kenneth Arnold. Para mí, hablar con Kim Arnold fue impactante. Y debo admitir que estaba bastante resentida. Dijo, esto arruinó a nuestra familia. Nos criticaron, nos persiguieron. Mi padre estaba angustiado. He escuchado esta historia una y otra vez. Pero la entrevista con Kim Arnold es algo que hice y voy a dejarla aquí en la Ciudad de México, porque hice las preguntas que cualquiera haría. ¿Qué le pasó a tu familia en 1947, cuando Roswell aún no había ocurrido? Debemos ver eso como la primera pista. Si seguimos la cronología, Kenneth Arnold fue el piloto que vio los platillos voladores. Luego, justo después, en 1947, ocurrió el incidente de Roswell. Y las personas tuvieron un punto de referencia. Es importante porque se puede ver en los periódicos de la época sobre Kenneth Arnold. Hay fotos de Kenneth Arnold. Cuando empiezas a hablar de platillos voladores, debes entender que ya estaban en los periódicos nacionales, aparecían en revistas. En 1945 no había nada de esto. Cuando esos dos niños se acercaron a la nave, nunca habían visto nada parecido en la televisión. Nunca habían visto una revista, no existían los platillos voladores, no tenían idea de qué estaban viendo. Así que pensaron que era un accidente de avión, porque era lo único que podían imaginar. Si algo no está en tu realidad, ni siquiera puedes darle un nombre, no puedes llamarlo de ninguna forma, no puedes decir que es un ovni ni nada, porque recuerda, en 1945 ocurrió Trinity, un mes después de la bomba atómica. En 1947, 2 años después, ocurrió lo de Kenneth Arnold. Por eso el caso de Roswell se volvió importante, porque lo que pasó con Roswell, y hablaremos de eso, es que sacaron un artículo en el periódico llamándolo platillo volador sin pensarlo demasiado. Así que cuando publicaron eso y luego lo desmintieron, la expresión platillo volador ya estaba circulando. Imaginen esto. En 1945, 2 niños pequeños iban a reparar una cerca. 2 niños que habían sufrido los efectos de la bomba atómica. José contó que su madre abrió la puerta a las 5:30 de la mañana y quedó ciega de un ojo porque la explosión parecía 1000 soles. Esa gente nunca fue advertida de que la bomba iba a explotar. Remy estaba en su casa y su cama salió disparada de un lado a otro del cuarto. José comenzó a sangrar por el oído. La bomba atómica cambió el rumbo de la ufología y la historia del planeta. Y alguien estaba enviando mensajes.